Practicar idiomas, divirtiéndose y relajándose son formas fabulosas de aprender. ¿No es así? Y mucho más. Si al ver una serie o película te identificas con algún personaje o te hace recordar parte de tu adolescencia, como pasa con la serie de la que vamos a hablar hoy. El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 51. Serie colombiana La Primera Vez. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para lusohablantes. En mi página olgaperlas.com encuentras más detalles sobre mi trabajo. ¿Listo o lista para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Al ver series o películas, probablemente te hayas dado cuenta de la forma de hablar de las personas. Y de esto no se escapa la serie La Primera Vez. Ellos utilizan el usted incluso al hablar entre amigos. Es algo que llama la atención. Nuestro invitado nos contará sobre este y otros usos que se escuchan en Colombia. Verás que tanto los libros mencionados en la serie y los trechos de las canciones puede que te seduzcan, así como nos pasó a nosotros. Se puede ver en familia. En esta serie se valoriza bastante la amistad. Por otro lado, si algún personaje te provoca rechazo, piensa si actuarías así si fuese tu hijo, tu sobrino o alguien de tu familia. ¿Sentirías lo mismo? ¿O intentarías comprenderlo y te pondrías en su lugar? Empezamos. Buenas noches, Emerson. ¿Puedes presentarte? Hola, ¿cómo estás? Por acá de nuevo, desde Colombia. Emerson Erazo, amigo tuyo, viviendo en Florida, Valle del Cauca. Les recuerdo que trabajo como médico, médico del trabajo, y que algunas de mis pasiones son la natación, los podcasts, escuchar podcasts en comunidad, los idiomas, y pues vuelvo a ser un invitado a tu podcast. Sí, sí. Además me gusta conversar contigo, ¿eh? Hoy vamos a hablar sobre la serie La Primera Vez, ¿verdad? Así que algo que me llama la atención y también lo he percibido en esta serie es que en Colombia entre amigos se tratan de usted. ¿Esto pasa en Bogotá y en otros lugares o cómo funciona esto? ¿Nos podrías explicar un poquito? Pues bueno, Colombia es un país grande, como con unos 45 millones de habitantes, pues grande comparado con otros, no tan gigantesco como el país donde tú estás viviendo ahora, porque Brasil es Claro. un gigantesco, gigantesco. Entonces Colombia es un país grande en donde hay una diversidad de formas de hablar el español, de acentos y demás. Pero lo que tú dices es cierto, así como hay lugares de Colombia donde decimos vos o tú, hay muchas partes en donde decimos usted y no necesariamente porque sea exageradamente respetuoso, porque se está hablando de una persona adulta, sino que uno le puede decir a un amigo, un compañero, bueno, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Ustedes están de acuerdo? Y así. Y de pronto en la serie lo que pasa es que tratan de hacerlo más unificado, de pronto con unos acentos un poquito más neutros, neutralizados, y es una forma de hablar muy cordial y quizás yo creo que por eso ahí en esa serie notaste esa diferencia. Además, tal vez porque el guionista es de Bogotá. Sí, él es bogotano. Ujú. Tal vez por eso también, ¿no? Ya que en Bogotá suelen usar el usted. Había pensado en eso, ¿sabes? Y habíamos dicho también en otra oportunidad que había charlado contigo, en lo que es el centro de Colombia, lo que es Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, también se utiliza una expresión que es muy, muy de mucho respeto, que es su merced.
Entonces es así. Entonces, digamos, tú me estás preguntando algo, en vez de yo decirte, ¿qué me dijiste, Olga? Yo le digo, su merced, ¿qué fue lo que me dijo? O tú llegas a mi casa y yo le digo, en vez de decirte, ve, ¿y vos qué quieres tomar? Yo le digo, a su merced le provoca un tinto, su merced quiere tomarse un chocolate, pero entonces eso. Pero también en el día a día, por acá en donde yo vivo, decimos usted, Ujú. Ya. ¿y a usted qué le provoca tomar? ¿Y usted qué está haciendo hoy? ¿Y usted qué planes tiene? Y cuando quieren ser mucho más formales, así como por ejemplo aquí nosotros tenemos el tú claramente que es informal y el usted que es formal, ¿qué equivaldría a usted en ese caso? ¿O da lo mismo ya esto de su merced y usted? No, si ya estamos diciendo usted, ya es como con la entonación que se utilice y ya es muy formal. Y el otro súper formal sería su merced, pero ese su merced y es más como del centro de Colombia y Ujú. quizás haya quedado como en los bogotanos como más mayores Ya. y quizás en personas del campo. Ya. Bueno, como que está cayendo en desuso, quién sabe, ¿no? Por los más jóvenes. Sí, pero también algunas figuras de la música, por ejemplo, hay una rockera famosa que se llama Andrea Echeverry, de Los Aterciopelados. Ella dice su merced, y entonces pronto, sí, y hay personas que todavía lo utilizan, y suena muy bonito. Y cuando yo lo he utilizado para hablar con personas que no son de Colombia, se quedan Ujú. como muy extrañados, como porque es que su merced Claro. es, es como casi hablándole a la realeza. Claro, da a entender eso, ¿no? Así como que sí, suena un poco raro. Incluso yo cuando estoy en clase les advierto a los chicos, ¿no? Porque como casi siempre metemos tú informal, usted formal, que es lo más usado, ¿no? Entonces, pero acuérdense que en algunas regiones de Colombia utilizan el usted, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo entiendo que en los niveles más básicos no se enseña esto porque en los libros didácticos difícilmente está esto. Ya en los niveles más avanzados se explica. Bueno, me imagino que también es para que el alumno no se confunda al inicio, ¿no? Tantas cosas. Tenemos también el voz. Por cierto, creo que en tu región sí usan el voz, ¿no? Sí, los caleños que dicen vos. Pero tú no estás acostumbrado a eso o es que tú, dependiendo con quién estés hablando, utilizas el voz. Quizás por mi trabajo siendo médico, debo utilizar como un lenguaje mucho más cordial y no tan confianzudo. Y de pronto el vos es más de confianza. Ujú, claro, entiendo la diferencia entonces. Ahora entonces, yendo un poquito ya a la serie, por eso te he llamado también. Tanto que hablan del usted, quería ver, ¿no? Para hablar y rescatar eso y todo lo que trae la serie en sí. Esa serie que se llama La Primera Vez de Dago García. Podemos hablar de esta serie entonces, ¿no? Claro que sí. ¿Te ha gustado, por cierto? Mira que sí, me gustó. Ambas temporadas me gustaron, me pareció interesante, me gustó la temática, la sugerencia de libros, la banda sonora, las canciones me llevaron a recordar muchas cosas y Ujú. así. Sí, sí. ¿Y si la recomiendas al público que nos escucha? Sí, mira que pues hay muchas series ambientadas en colegios de jóvenes estudiantes y demás, pero esta tiene una particularidad que es ambientada como en la Colombia de los setentas, de los finales de los setentas, comienzos de los 80. Entonces es una, una serie antigua, de hace unos 40 y tantos años atrás, y con unas formas distintas de ver la vida, pero que también da un mensaje a la juventud y a las personas en general sobre cambios en conductas. Ujú, Ya empieza a hablar de libertad, de autonomía del cuerpo, de respeto a la mujer, se trata el tema del machismo y demás, se habla del embarazo adolescente, de todo un poquito. Me gustó la temática de la serie. ¿y qué te parecen los personajes? Pues son unos estudiantes que están disfrutando su vida, que viven en la Bogotá de los setentas, con una nueva compañera que llega llena de conocimiento y a querer compartirlo.
Aunque hay unos momenticos en donde uno siente que la protagonista como que se la sabe todas. Entonces uno dice, ay, también, pues, pero obviamente es una ficción. Todo lo leyó, todo lo sabe, Ajá, todo lo sí. explica. Eh, pero pues esa era la actuación, el performance de esa protagonista. Y hay momentos en donde uno se identifica con algunos de los personajes. Ujú, Los llevan a recordar épocas del colegio que uno también vivió. sí, sí. Y la época en la que fue ambientada, ¿qué se vivía en Colombia? ¿Sabes? Pues en la serie cuentan situaciones que pasaron más o menos en esos, para el finales de los 70, pues surgían una guerrilla llamada el M-19, que fue una de las primeras guerrillas que sí firmó la paz y que después se convirtió en movimiento político. Aparte de Colombia, hablan como de la musicalidad de ese tiempo, de lo que sonaba, la música, la balada, eh, las fiestas con salsa, con música salsa, las celebraciones de las Navidades, cómo era la educación de pronto. Pues ese colegio era un colegio masculino, ya después se convirtió en colegio mixto. mm, Ujú, ¿Qué más se presentaba ahí? De pronto revueltas, revoluciones, cuestiones así, como de lo que pasaba en Colombia y en los países de las Américas, como para los 70s y comienzos de los 80s. sí, sí. Además, lo que me gustó y algo que tú has mencionado es esto de la música, ¿no? Porque mientras iba pasando determinada escena, colocaban un fondo musical. Y así como tú has dicho, también me remitía a mí a alguna época pasada, ¿no? Cuando éramos adolescentes, o se escuchaba, porque había muchas radios que hasta ahora hay, pero en Perú hay una radio que se llama, hay varias, ¿eh? Pero una de ellas se llamaba Radio A, donde hasta ahora se escuchan canciones románticas de aquella época porque la gente se enamoraba perdidamente y claro, se ponía a sufrir de amores, ¿no? Bueno, otras no, simplemente escuchaban porque estaban muy enamorados y ya, ¿no? No porque solamente moría de amor. Por acá tenemos, acá en Colombia tenemos, le voy a contar a usted, te Ujú. voy a contar a vos, te voy a contar a ti. Ahí utilicé todas las posibles formas. Todas. Solo te ha faltado su merced. Le voy a contar a su merced eh, Ajá. que, ¿cómo le llamamos a ese tipo de canciones? Por acá. Ujú. Ah, sí. Canciones baladas, esas canciones así como de José José, de Janet, de Miguel Bosé, Camilo Sesto, todos estos le llamamos por acá música de planchar. Ah, sí. O sí, música de plancha o de planchar, Ajá. haciendo referencia a que cuando las personas van a hacer el quehacer de planchar la ropa, de hacer oficios de la casa, ponen ese tipo de música. Ah, sí, mira. Entonces, le llaman así, música de plancha. De pronto buscas más tarde algún playlist y cuando busques música de plancha o música para planchar, te van a aparecer baladas, te va a Mm, aparecer triste de José José, canciones de Janet, José Luis Peral, mira, ¿quién diría, eh? de Odán. Bueno, bueno. Las costumbres varían, ¿eh? Sí, No, en mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época, cuando estaba adolescente, a veces me subía al techo de mi casa y me gustaba ver las estrellas mientras escuchaba música romántica, ¿sabes? Creo que era un poco soñadora en esa época. Cuando podía, claro, porque no siempre se podía, ¿no? Me gustaba ver las estrellas. bueno, voy a poner un poquitico la playlist de la primera vez oficial, que esa la pueden buscar en Spotify, que la misma gente de Netflix la colocó. Tienes algo que me encanta, algo que vuelve mi cabeza loca y yo no sé qué me pasa. Tienes algo que me atrapa, ya no puedo concentrarme. Cada vez Esa es la primera vez en la versión salsa, que la canta el grupo Nietzsche y una cantante que se llama Juliana. Ujú. Sí. Y ya después ellos sí ponen mucha musiquita de plancha. Esa musiquita de plancha creo que no te agrada, ¿no? Sí. Sí me gusta, me acuerda de mi juventud. ¿Te identificas con algún personaje?
Pues mira que no, no completamente con uno solo. No me identifico completamente con alguno solo, sino como con las historias de juventud. Las Ya. historias de juventud de ellos y de pronto con alguno, de pronto con aquel al que le pega. ¿Será Pavón? Pavón es el de anteojos, de gafas. Sí, Ya, con él te identificas. Gustavo Pavón, sí, de pronto porque él es un chico que su orientación sexual es homosexual y pues yo soy un hombre bisexual que ahora hablo con más tranquilidad de mi bisexualidad o mi homosexualidad, de mis gustos diversos en la sexualidad, pero sí me dio tristeza ver cómo Gustavo Pavón en su juventud en el colegio no podía hablar tan claramente de esto y tuvo que cambiar de ciudad, cambiar de colegio, y como si esa fuera la solución para donde quiera que se hubiese ido Gustavo Pavón, se iba a llevar su diversidad sexual, su forma de ver el mundo distinta, y quizás con eso me identifico. Pero también está el otro personaje, ¿no? De quien él se enamora. Martín Salcedo, Ujú. sí. Difícilmente la acepta porque igual está peor que Gustavo Pavón, porque ya Gustavo Pavón se acepta, no se acepta él mismo, parece que él empieza a sentir algo, pero no se acepta y lucha contra él mismo, ¿no? Contra sus sentimientos al inicio, porque él se cree todo machón, tiene miedo a que su mamá no lo acepte y además está protegiendo a su hermana y está muy confuso, ¿no? En la serie. Claro, porque él ahí es muy protector y él considera que de pronto reconocer un gusto, una atracción por alguien del mismo sexo puede ser una señal de debilidad, pero pues en la segunda temporada se mejora esa forma de ver el mundo. Sí, definitivamente esa serie trae muchas temáticas, ¿no? Muchos asuntos juveniles y también familiares. ¿Y conoces a alguien que se parezca a alguno de la serie? Te pregunto esto porque muchas escenas reflejan la realidad de esa época e incluso la actual, ¿no? Las costumbres de la época comparada a las de ahora. Por ejemplo, el padre machista y conservador. Pues sí, mira que no, no de pronto con nombre y apellido, que me acuerde de alguien, pero comportamientos de allí los he visto en personas, en conocidos, en familiares, en vecinos. He visto hombres machistas prohibiéndole algunas acciones a sus esposas, exigiéndole algo a sus hijos, haciéndole recriminaciones a sus madres, pero también he visto mujeres llenas de poder, capacitándose, trabajando, estudiando, siendo madres, siendo profesionales y así. Así como Ana, ¿no? Una de las mujeres protagonistas de la serie, ¿no? Ana, ¿te acuerdas de Ana? La esposa Sí, justo de aquel hombre todo machista, que al final creo que se da cuenta que no le vale de nada ser así. este señor Granados ya tiene que darse cuenta que por su machismo está perdiendo a su hijo, a su esposa, a su madre, Ujú, y le llega bien. una hija. Ajá. Esta hija hace que todo se vuelva más alegre, donde él reflexione realmente lo que está pasando con todo, creo. Y sobre los libros que menciona, a Eva y a Camilo les encanta leer, ¿verdad? Más que todo a Eva. Eva como que la que más lee aquí y Camilo por seguir detrás de ella y querer cautivarla y enamorarla, empieza a leer. Ya. Pero todos empiezan a ir leyendo, a seguir las sugerencias que ella le hace, que recomiendan demasiados, ¿no? Se recomienda varios, varios. Uno de ellos, por ejemplo, que a mí me ha llamado la atención es Una habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? A mí me gustaba bastante esa recomendación. Ella incluso lee algunos trechos, además por lo que habla de las mujeres, porque ciertas cosas las vivimos, ¿no? No de la misma forma, quién sabe, pero esa forma de querer ser más independiente o de darse cuenta de que ciertas cosas no pueden continuar de la misma forma, creo que ese libro me llama la atención y a pesar de que ya ha pasado tantos años de su publicación, me parece que hasta ahora a ciertas personas todavía les sigue pasando, ¿no? No sé si te parece. Yo, mira que ese libro justamente lo estaba comentando en días pasados con mi hija de 24 años, y es que
Una habitación propia hace referencia a que cuando esta señora, la autora, Ujú. ella tenía la bendición, la posibilidad, el privilegio, como sea que se llame, tener en dónde vivir. Era como de familia adinerada y tenía una habitación propia, un lugar en donde vivir. Entonces, ¿qué quería decir con eso de tener su habitación propia? Es decir, tenía definido dónde vivir, qué comer, y por eso es que ella podía dedicarse a otras cosas, a la escritura, a la lectura, a la ciencia, y así. Y Mm. eso es lo que necesitan muchas mujeres, tener la capacidad de, el poder adquisitivo para poder tener resueltas sus situaciones y además poder estudiar, capacitarse y demás. Pero a las mujeres a veces les toca más duro porque tienen que cumplir con el rol de profesional y el rol de madres, cuidadoras y demás. Dependiendo, creo que de la familia o de la persona, yo veo ya muchos casos de hombres que ya son muy conscientes de esto y ayudan, ¿no? Ayudan o apoyan. Claro, que también se ve aquellos casos que continúan siendo de la misma forma, ¿no? O peor. Ojalá que eso vaya mejorando cada vez más, ¿no? Bueno, y mira qué libros que recomiendan en la segunda temporada, Los viajes de Dice. Gulliver. Y ese lo escribe Jonathan Swift. Ese viaje de Gulliver lo han versionado y es cuando él viaja al país de los liliputienses, los pequeñitos, y al país de los gigantes, y a varios otros lugares a través de barcos, pero es como una reflexión sobre la sociedad. Hay un momento en un pedazo de ese libro que yo me acuerdo que lo leí, en donde dice que las personas debieran ser muy conscientes de qué hijos van a tener y cuántos van a tener para poder tener la capacidad de proveerles el cuidado, que si no, no se pongan en eso. Hay otra parte donde él viaja a un lugar en donde las personas no mueren, sino que viven, mejor dicho, por años y años y años y se van envejeciendo, pero en el proceso de envejecerse ellos dicen que no logran entender lo que hablan los jóvenes, el lenguaje de los jóvenes. Habla de muchas cosas. Por ahí recomiendan en esta serie también el libro Doña Flor y sus dos maridos, Ujú. ¿cierto? Sí, sí. Otro libro que recomiendan aquí en la serie la primera vez es Que viva la música, escrita por Andrés Caicedo, un autor de aquí de mi ciudad, de Cali, Colombia. Y es un libro sobre la música, la juventud, la salsa, el rock, pero principalmente sobre la salsa. ¿Les gusta mucho la salsa? ¿Donde tú estás? Sí, y en Cali bailan mucha salsa, hacen competencias y hay escuelas de salsa. ¿Y la cumbia dónde se baila entonces? Pues mira que la cumbia es colombiana, pero se exportó y ahora como que está sonando en tantas partes, Ajá. en Perú, en Argentina, en Chile, en México, pero a Colombia está volviendo a llegar y está volviendo a tomar fuerza. Ah. Y se escucha en el norte de Colombia. Porque yo decía, qué raro, como tú dices, hay salsa y la cumbia, sí, porque en Perú la cumbia todavía se escucha, ¿eh? Tenemos una canción, ¿no? Que es peruana, que la canta más un colombiano, aquella de Cariñito, ¿la conoces? Ah, es que esa canción la han versionado muchas personas. Sí, sí. Hablando ahora de la música, entonces, porque hay muchas en la serie, ¿no? Yo conocía varias, te voy a mencionar algunas y de paso de repente los oyentes van anotando los nombres o vamos a poner la playlist que tú has encontrado y yo también la he visto, lo voy a poner en la descripción para que ellos la vean, ¿no? Pero unas de ellas, por ejemplo, no sé si tú conoces algunas de las que yo también voy a mencionar, ¿sí? Me dices después. Por ejemplo, Eva María, Un rayo de sol, Vacaciones de verano, El triste, Frente a frente. Hay una en portugués que me ha gustado también y la conozco, Namoradiña de un amigo meu. Te amaré, que será El gato que está triste,
Cómo quisiera decirte, Fresa Salvaje, no sé si te acuerdas, Quiéreme y Mi Gran Noche. Salen varios trechos de esas canciones, ¿no? Y me hacía recordar aquella época de adolescente. De las que he mencionado, ¿conoces también? Todas. Y cuando las ibas nombrando, yo las iba cantando. Fresa salvaje de Camilo Sesto. Ah, sí, me acuerdo. La gran noche de Rafael. Sí. Muchas de esas canciones hasta ahora se escuchan. Es muy gracioso esto, ¿no? No sé, depende del gusto de la persona, claro, pero yo las escucho con toda tranquilidad, no tengo ningún problema, ¿eh? En fin, Y también hay salsa. sí, también hay Por ahí salsa. suena también Iguanaco Sí, de Alfredito Linares. Agúzate de Richie Ray. ¿y te acuerdas de alguna en especial de esa lista que te he mencionado? De esas, por ejemplo, vacaciones de verano. Vacaciones de verano. Ta, ta. Y así, Eva María se fue llevando el sol en la playa, algo así. Esas sí son como españolas, Sí, sí, ¿cierto? sí. Y un rayo de sol también me acompaña, ¿no? Cuando ibas escuchando las canciones, te acordabas de tus vacaciones de aquella época, cuando salías con tus amigos. Me imagino que también salías, ¿no? De algunos viajes, yo qué sé, de vacaciones con tus amigos, solo chiquillos, solo jóvenes, ¿no? No sé, ¿has hecho eso también? Porque en la serie se ve eso también, ¿no? En una de las escenas se ve cuando ellos se van de viaje solos, sin papás. ¿Llegaste a hacer eso también cuando estabas adolescente? Porque yo sí hice, ¿eh? Viajes con los amigos solos, más bien ya de grande, de pequeño casi siempre con los papás. Pero adolescente, así con 16 años, 17, no, no ha sido con los amigos. Sí, se salía y se iba al río y todo, sino que ellos sí atravesaron Colombia. Bueno, sí, ha sido un viaje no tan corto, ¿verdad? Varias veces que veía las escenas de esta serie, me acordaba de ciertas épocas de aquella adolescencia, ¿no? Me pareció muy interesante por ese lado. Creo que las personas que van a ver en algún momento se van a identificar también. Habla de varias temáticas y nos lleva a recordar nuestra juventud, nuestra adolescencia, llena de musicalidad, llena de temas desafiantes, y es un viaje que hacemos con estos chicos desde su época de adolescentes a convertirse en adultos. Es una serie que me ha gustado y les va a gustar a ustedes. ¿Te lleva a alguna época de tu vida? Me lleva a mi juventud. Está bien, a mí también, ¿eh? Yo creo que a todos nos va a llevar a esa época. Y también yo creo que es bueno que los padres, si tienen hijos adolescentes, la vean tal vez con sus hijos, ¿no? O se la recomienden al hijo o ellos mismos la vean, ¿no? Para tal vez entender mejor al hijo. Porque uno a veces cuando está más adulto se olvida cuando fue adolescente, ¿no? Y no le permite tal vez al adolescente sentirse a gusto o no lo comprende como debería. Y a veces hay conflictos en las familias por esto, ¿no? ¿Crees? Sí, es una serie para ver en familia, Sí, sí. porque todos pasamos por esas circunstancias de la vida. ¿Algo más que quisieras agregar sobre esta serie? Disfrútenla, vean las recomendaciones de libros que hacen, vean y escuchen las recomendaciones de música que hacen y disfruten la historia y conozcan un pedacito de Colombia a través de la pantalla. Sí, 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 es una serie muy, muy, muy buena. Así también salimos un poco de aquello, ¿no? Porque cuando alguien habla alguna serie, al menos una época como estaba tan de moda Pablo Escobar, solo veían Pablo Escobar. ¿Alguna serie colombiana? Pablo Escobar, Pablo Escobar. Yo creo que esta serie sale de todo aquello, ¿no? Tanto esta serie como otras, ¿no? Porque también yo he visto otra, no la he terminado de ver todavía, la estoy viendo actualmente, aquella Café con aroma de mujer, no sé si la has visto, más me parece una novela, o habrá sido una novela, tú tal vez sepas. Ah, esa es una novela de los 90 y que fue un producto de exportación para el mundo. Ahí ya percibo ya el acento, tanto, mejor dicho, la forma de tratamiento de usted, de voz, incluso hay otros personajes, ¿no? He visto que hay un chileno, hay una venezolana, también me está gustando esa serie, aunque como tú dices, era una novela entonces para ustedes y la han pasado a Netflix, ¿es eso? Sí, esa fue una novela de hace 30 años atrás. Y otra que también puede ser que le llame la atención al público brasileño es Betty la Fea, la conoces, ¿no? La habrás visto también.
Por supuesto. Tienen bastante producción ustedes, ¿eh? Sin duda. No, no se queda solamente en Sí. aquello, ¿verdad? Bueno, Emerson, esperemos que les haya gustado lo que hemos hablado aquí. ¿Quieres dejarnos tu contacto para que si alguien quiera hablar contigo? Por ahí me encuentran en las redes sociales como Emerson Erazo 78 en TikTok, en Instagram y en X, el que antes era Twitter. Emerson Erazo 78. De cualquier forma, voy a dejar tu contacto y los enlaces de los que hemos hablado, tanto de la playlist y sobre los libros que mencionan en la serie, ¿sí? Para los que quieran ver o escuchar, ¿no? Bueno, un gusto haberte entrevistado, Emerson. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto charlar contigo. Gracias. Nos vemos entonces en otra ocasión, quién sabe, ¿no? Por supuesto. Gracias por haber estado aquí. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. ¿Percibes cuánto aprendemos viendo series y esta en particular trae la lectura y la música? Como ves, por más que Emerson esté en Colombia y yo haya vivido mi adolescencia en Perú, ambos conocemos las canciones de esa época, incluso de una época anterior a la nuestra, y algunas seguro que se siguen escuchando. Los países hispanohablantes siempre hemos estado conectados. Por ejemplo, un cantante que tiene éxito en México o en otro país, por lo general, se llega a conocer en los demás también. Espero que veas la serie y que te cautive. Y si tienes hijos adolescentes, pueden verla juntos. Y si eres colegial, probablemente algo de lo que ves, lo vives porque hay aspectos que no cambian aunque pasen los años. Si has visto esta serie u otras o telenovelas que te hayan provocado fuertes emociones y quieres contárnoslo, puedes escribirme o enviarme un audio a info@olgaperlas.com u olgaperlas@hotmail.com. Si aún no te atreves porque te sientes inseguro o insegura para hacerlo en español, y para mejorar este idioma, además de los podcasts en mi página olgaperlas.com, encuentras prácticas para seguir progresando en este idioma, o escríbeme para estudiar conmigo. El contacto de nuestro invitado y los enlaces te los dejo en la descripción del episodio. Gracias por escucharnos, suscribirte, darnos 5 estrellas, ya que es una forma de agradecer por este trabajo realizado. Muchísimas gracias. Mi querido y querida estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre.